Luego de ser diagnosticada con cáncer etapa 4, esta mujer dejó a su esposo para vivir la mayor cantidad de experiencias sexuales que pudiera antes de morir. En la nueva serie estadounidense Dying for Sex o Morir de Placer, Michelle Williams interpreta a Molly Cochan, una mujer que tras ser diagnosticada con cáncer etapa 4 decide dejar a su esposo y lanzarse a vivir experiencias sexuales y emocionales que nunca antes se había permitido. Y amigos, esta es una historia de la vida real. Al ser consciente de que su tiempo en esta vida era limitado, Molly decidió pasar sus últimos días metiéndose con más de 200 hombres. Con el apoyo de su mejor amiga y cómplice Nikki, quien la acompaña hasta su muerte, Molly se atrevió a explorar su verdadero deseo sin preocuparse por el juicio ajeno. Y amigos, en tiempos donde la industria del entretenimiento busca constantemente redefinir los conceptos de felicidad y plenitud, Dying for Sex lamentablemente se presenta como otro intento más de vender el libertinaje como valentía. La serie promueve que vivir intensamente hasta el final equivale a entregarse a una búsqueda desesperada de placer sexual, como si la libertad de una mujer se midiera en función de cuántas experiencias físicas logra acumular antes de morir. Sin embargo, amigos, lejos de ser un retrato auténtico del crecimiento o de la reconciliación interior, la historia normaliza y celebra conductas que en realidad terminan degradando la dignidad humana, especialmente la femenina, dando como resultado un empoderamiento vacío. Porque, gente, creo que para este punto ya es muy obvio para todos que nos han querido hacer creer que la identidad de una mujer puede reducirse a su capacidad de ser deseada por otros y de buscar su propia satisfacción a toda costa, como si su valor dependiera únicamente de su cuerpo y de sus impulsos sexuales. Por favor, gente. Pero tal vez lo más lamentable de todo esto es que detrás de toda esta narrativa existe una historia real. De nuevo, gente, Molly existió en la vida real y dejó a su esposo de 15 años para poder tener encuentros sexuales con más de 200 hombres antes de morir. Y ahora te preguntarás, ¿qué fue lo que la llevó a tomar esta decisión tan extrema? Pues para responder a esta pregunta necesitamos el contexto de la historia real detrás de esta serie. Y es que lo que todos los medios están contando es la decisión valiente de esta mujer para redescubrirse y encontrar una liberación sexual a través de sus actos. Sin embargo, parece que se les ha olvidado mencionar que estas acciones son el resultado de una infancia llena de inestabilidad y de traumas. Porque, amigos, ambos padres de Molly tenían comportamientos adictivos. Su madre trataba su ansiedad y tendencias suicidas con cocaína y su padre era un adicto al alcohol. Además, su padre las dejó cuando ella tenía solo 3 años y su niñera se convirtió en su cuidadora principal, ya que había días en los que su mamá ni siquiera regresaba a su casa por problemas con las drogas. Las únicas otras personas con quienes ella sentía algo de estabilidad eran sus tíos y sus abuelos. Pero aún esas personas que le brindaban un sentimiento de seguridad terminaron de alguna manera defraudándola por completo. Y es que cuando Molly tenía 7 años de edad, fue víctima de un abuso sexual a manos del novio de su mamá. Este desgraciado tocó a su madre para dormirla y así poder hacer de las suyas con esta niña. Molly cuenta que en ese momento se disoció porque no podía procesar lo que estaba sucediéndole. Y, gente, esta práctica de disociarse es normal en las víctimas de abuso y es algo que ella seguía repitiendo en todas sus relaciones. Pero, amigos, lo peor de todo es que su mamá sabía lo que iba a suceder y lo permitió. Para Molly, su mamá prácticamente la vendió a cambio de un reloj, ya que el novio le había regalado un Rolex. Tiempo después, Molly se enteró gracias a su niñera que sus familiares también sabían lo que sucedió, pero aún así nadie reportó a su abusador a la policía. Es más, ni siquiera hablaron con ella para ayudarle a procesar el trauma y ni siquiera lo confrontaron. Para una niña de tan solo 7 años de edad, la familia debería ser el refugio seguro en donde encontrar el amor, la protección y la defensa incondicional. Pero, amigos, desgraciadamente en la historia de Molly, la traición vino de todas partes. Su padre la había abandonado y su madre, enredada en las drogas, permitió su abuso cuando le puso un precio a su cuerpo. Y, amigos, para empeorar todo, sus demás familiares, quienes debieron de haber sido su red de apoyo, eligieron callar cuando se enteraron del abuso que ella sufrió. Si lo piensas, el silencio de estos adultos fue otra forma de abuso. Amigos, yo me pregunto, ¿cómo confiar en el mundo cuando los que más deberían de cuidarte te fallan de esta manera? Molly creció cargando no solo el trauma del abuso, sino también con el peso de una traición silenciosa de quienes deberían de haberla protegido. Como consecuencia, Molly se volvió una niña enojada y eventualmente una adulta enojada con la vida. Así que no es sorpresa que tener relaciones profundas se volvió casi imposible para ella. Lamentablemente, su vida sexual también se vio profundamente afectada por este trauma, especialmente porque nunca logró procesarlo de manera adecuada. Su visión de las relaciones y de la sexualidad quedó completamente distorsionada. Ella dijo que quería ser vista, pero no observada. Quería conectar físicamente y emocionalmente, pero no podía estar presente durante los momentos de intimidad. Ella sentía dolor físico y terminaba por disociarse una vez más cada que tenía un encuentro sexual. Cada vez que le gustaba a otra persona, en el momento que uno de los dos comenzaba a sentir algo, ella los trataba mal y los alejaba. Hasta que tras una serie de relaciones tóxicas y fallidas, Molly conoció a Aaron, quien se convirtió en su mejor amigo y eventualmente en su esposo. Sin embargo, gente, después de unos años dejaron de tener intimidad. Ella
simplemente no podía. Se disociaba y también traía a la luz algunos de sus recuerdos más dolorosos, lo cual terminaba por estropear su relación. Pero gente, cuando a Molly le dio cáncer por primera vez y tuvo que pasar por una doble mastectomía, se dio cuenta de que quería volver a sentirse femenina y deseada. Sin embargo, Aaron le dijo que no estaba listo, porque sentía que ella lo había alejado durante demasiado tiempo. Y la realidad es que la relación ya estaba muy dañada, y Molly cuenta que comenzó a engañar a Aaron con otros hombres en línea. Cuando Aaron se enteró, le dijo que no le importaba. Imagínate, le dijo que siempre y cuando no hubiera sentimientos de por medio, por él estaba bien, como si eso fuera el verdadero problema. Gente, yo me pregunto, ¿qué clase de hombre permite algo así en su matrimonio? Está claro que Aaron tampoco estaba bien mental ni emocionalmente. Además, a raíz de esto, Aaron se volvió verbalmente abusivo y tenía constantes arranques de enojo. Pues claro, gente, ¿qué esperaban? ¿Que tendrían un matrimonio feliz tomando este tipo de decisiones? Era obvio que Molly terminaría una vez más enredada en una relación tóxica. Así es que cuando se enteró de que tenía cáncer por segunda vez, en esta ocasión, en etapa terminal, decidió dejar a Aaron para comenzar su viaje de autodescubrimiento. En el 2016, después de haber dejado a su esposo y con una muerte segura enfrente de ella, comenzó a tener muchas citas y a experimentar todo lo que pudiera con su cuerpo, como si los riesgos no importaran. El sentimiento de peligro era familiar para ella, así que se comenzó a exponer de manera peligrosa, participando en todo tipo de actos sexuales y fetiches. Pero ella estaba tan mal y no había trabajado en sus traumas que incluso cuando una de estas citas terminó en una violación, ella no se dio cuenta hasta que lo platicó con su psicóloga. Imagínate. Pero lo peor de todo es que aún así siguió buscando a su abusador para verlo otra vez y tener intimidad con él. A medida de que su salud se deterioraba, Molly buscaba cada vez más aventuras sexuales para distraerse y sentirse viva, como se describía en su cuenta de Instagram, que estaba llena de selfies sexuales y provocativas. Curiosamente, ella misma confesó que en realidad nunca disfrutó plenamente los encuentros sexuales, que lo que realmente le atraía era el poder que sentía tener sobre los hombres. En su autobiografía relata que en el pasado hubo muchas situaciones en las que hubiera querido alzar la voz y no pudo, así que adoptó este nuevo estilo de vida como una forma de recuperar el control sobre su cuerpo que otros le habían arrebatado. Pero amigos, ¿en dónde hemos escuchado esto antes? ¿No te suena familiar este tipo de empoderamiento? En fin, la amiga de Molly, Nikki, a quien le contaba todas sus experiencias con lujo de detalle, fue quien tuvo la grandiosa idea de grabar un podcast juntas, en el que compartían abiertamente estas historias. El podcast se llamó Dying for Sex y fue la inspiración para crear la serie que lleva el mismo nombre, en español, Morir de Placer. Pero gente, lamentablemente esta serie transmite un mensaje sumamente tóxico, pero que predomina en la sociedad hoy en día. Y eso es que para vivir plenamente, autodescubrirse y tomar el control de la vida, basta con entregar el cuerpo a cualquiera que esté interesado. Como si de alguna manera la plenitud de la vida aumentara con el número de encuentros sexuales que se tienen con extraños. Pero por favor, gente, por el contrario, lo que le quiere vender Disney Plus a la gente, porque sí, la serie está en Disney Plus, la trágica vida de Molly no debería de ser vista como una historia inspiradora ni como algo que se deba replicar. Más bien debería de servir como una advertencia sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y emocional y de cómo es fundamental enfrentar y sanar los traumas del pasado. Y obviamente, cuidar a los niños. Tan solo escucha esto. Molly dijo en su libro que comenzó su exploración sexual para encontrar de nuevo el amor y que después de todos sus encuentros lo logró porque se enamoró de sí misma. Pero amigos, lo que yo veo claramente es que detrás de todas estas experiencias había heridas profundas que nunca sanaron. Porque gente, siendo honestos, esto no es amor a uno mismo. ¿De verdad estas acciones reflejan amor propio? Y ojo, esto no se trata de juzgar a nadie, sino de entender que llamar a esto amor propio es una distorsión brutal de lo que realmente significa quererse. Porque amigos, ¿en dónde está el amor propio cuando para sentirte viva tienes que ponerte en riesgo una y otra vez? ¿En dónde está el amor propio cuando después de haber sido abusada sexualmente buscas a tu abusador para volver a entregarle tu cuerpo? Pues amigos, la respuesta es en ningún lado, porque de nuevo, gente, esto no es amor por ti mismo. El verdadero amor propio nace del respeto a uno mismo, de protegerte, de valorarte, más allá de la aprobación de otros, pero también implica sanar heridas del pasado, crecer en sabiduría y en madurez, trabajar en tu bienestar emocional, mental y físico y construir una vida que honre tu dignidad como ser humano. El amor propio no se trata de complacer tus impulsos momentáneos ni de buscar la validación externa, se trata de cuidarte incluso cuando nadie te ve y de construir día a día la mejor versión de ti mismo. Molly estaba desesperada por sentir que su vida tenía un valor, pero al no poder valorarse a sí misma, buscó su valor en cuán sexualmente deseable podía ser para otros hombres. Y aunque solo fuera por un instante, esto parecía darle una ilusión momentánea de significado. Pero la realidad, amigos, es que nada de eso fue suficiente, y su profunda insatisfacción quedó en evidencia. Piénsalo, haber buscado validación a través de encuentros sexuales con más de 200 hombres no llenó el vacío.
sino que lo amplificó. Sin embargo, lamentablemente, este tipo de mensajes son los que hoy en día se venden como liberación y empoderamiento. Un falso amor propio en donde el libertinaje, la autodegeneración y la desconexión emocional son presentados como logros dignos de admiración. Por favor, amigos, vivimos en una cultura que ha perdido el verdadero sentido del amor y del valor humano. Ahora se celebra el entregar al cuerpo a cualquiera, como si eso fuera sinónimo de fuerza o de autoestima, como si el sexo casual fuera mejor que la intimidad real. Se promueve la inmoralidad como una forma de autoafirmación, cuando en realidad solo alimenta un vacío más profundo. Gente, cada vez es más evidente cómo se ha normalizado el desprecio por uno mismo disfrazado de libertad o de amor propio. Pero amigos, lo que muchos llaman empoderamiento hoy en día no es más que otra máscara para huir del dolor y de la necesidad genuina por sanar. La historia de Molly nos deja dos lecciones sumamente importantes. La primera es que lo que los niños vivieron durante su infancia dejará marcas profundas, buenas o malas, que los acompañarán durante toda su vida. La inocencia no se recupera una vez que se pierde, y el corazón de un niño necesita sentirse seguro para desarrollarse bien. No se trata solo de evitar el mal, sino de estar presentes, de cuidarlos y de guiarlos con el ejemplo. Porque amigos, cuidar su infancia es proteger su futuro, y lamentablemente Molly no contó con padres o familiares que le ofrecieran esto. La segunda lección es que el estilo de vida que Molly eligió durante su última temporada, más que una bandera de inspiración, debería de ser un llamado de alerta. No se puede encontrar verdadera plenitud ignorando las heridas, y mucho menos buscando sanar a través de experiencias que solo nos lastiman más. Y es que, gente, sanar no es correr más rápido hacia el abismo. Sanar es detenerse, mirarse de frente y reconstruirse desde el amor verdadero.